Movimiento en L. Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza en L. Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro movimiento? Hola, buenos días. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Es la lectora de la Universidad de Sarajevo, de la Filosofski. Y bueno, es más que una lectora, también es una compañera con la cual he compartido pues varios años enseñando español en Bosnia y Herzegovina. Y no es otra que ni más ni menos que Miriam Domínguez. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a charlar contigo. Bueno, tú ya sabes que yo siempre rapto a las personas que se dedican, o sea, que se prestan a que yo las rapte. Y entonces, pues yo también estoy muy feliz y muy contento de que te hayas dejado raptar y que me hayas pues prestado estos 40 minutitos para hacer esta entrevista, de la cual pues vamos a hablar sobre todo de lo que supone enseñar español en Bosnia y Herzegovina y en tu caso en Sarajevo, en la capital. Siempre lanzo la primera pregunta, Miriam. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste a dar clases de español para extranjeros? Pues mira, yo empecé a dar clases de español antes de acabar la carrera de Filología Hispánica. Justo el verano de antes de acabar, no teníamos ninguna asignatura para septiembre, una cosa muy rara. Entonces un amigo y yo decidimos hacer un curso de enseñanza de español como lengua extranjera. Y nos fuimos a una escuela de español que había en Valencia y nada, estuvimos un mesecito dando clases, recibiendo clases de cómo ser profesor de lengua extranjera y luego nos llamaron a una bolsa de trabajo que había y ahí nos metimos a trabajar en clases de español. Allí en Valencia, y o sea, recibiste un curso de formación inicial, un poco de formación inicial después de haber acabado tu licenciatura en Filología Hispánica. Antes de acabar, yo tendría como unos 22, 23 años, ahora tengo 35, es decir, hace ya más de 10 años. Y sí, fue por un curso y la verdad es que no me arrepiento para nada porque en la universidad ya sabes que pues en filología no te enseñan a ser profesor de español, que es como una profesión nueva. Y ese curso nos abrió un nuevo campo de trabajo y muy contentos de haber hecho el curso y de luego haber trabajado allí. Yo sé por una serie de palabras que he escuchado, Miriam, que lo tuyo en un principio no era la vocación como profesora. Tú no te querías dedicar a la enseñanza, sino que querías dedicarte a otra cosa. Digamos que esta primera experiencia a ti te abrió pues un nuevo camino en tu vida. Exactamente. Yo me metí en filología porque amaba y amo la literatura, me gustaba mucho leer y yo quería dedicarme pues a ser correctora de textos en una editorial o en un periódico y la verdad es que la enseñanza no estaba dentro de mi idea de futuro y luego lo probé y la verdad es que me encantó. Estoy muy contenta de haber cambiado de un poco de rama, de irme de la literatura a la lengua y nada, y muy contenta la verdad de hacer de este trabajo mi profesión. Como tantos profesionales que encontramos como grandes docentes de profesores de L que vienen de otra rama, vienen de otro sector y se acaban pues digamos reciclando o acaban descubriendo una profesión y acaban convirtiéndose en grandes profesores. Miriam, ¿tú crees que un profesor de L nace o se hace? Bueno, yo creo que un profesor en general tiene que tener algo dentro, es decir, tiene que ya nacer con un don, pero al mismo tiempo tiene que trabajar muy duro. Porque, bueno, como he escuchado hace poco la entrevista que le hiciste a Óscar Ortega y él decía, no, un profesor tiene que tener mucha paciencia. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener mucha paciencia porque un profesor se tiene que estar formando continuamente. Porque cuando caes en el error de estancarte y no seguir
trabajando en lo que te apasiona, ¿no? Aunque tú pienses que lo haces muy bien, siempre hay algo que se puede mejorar. Y creo que la reflexión es muy importante para un profesor. Entonces, se nace, es verdad que un profesor se le nota, ¿no? Cuando un profesor tiene ese don de enseñar, tiene que tener unas cualidades que se exigen, pero también se tiene que dedicar a ello, de tener mucha paciencia y estudiar mucho y tener mucha curiosidad, sobre todo. Uh-huh. Llevas ya unos cuantos años como profesora. Empezaste en Valencia. Sí. A lo largo de estos años, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál sería la parte más gratificante de esta profesión y, bueno, la que menos te gusta o la que, pues, digamos, ese lado oscuro que supone a veces dar clases de español? Sí, mira, lo que más me gusta es que yo siempre aprendo. Aprendo enseñando, que es una cosa muy rara, ¿no? Yo creo que de los alumnos y alumnas recibes muchísimo, y eso es muy gratificante. Y bueno, lo que menos me gusta podría ser es que siempre hay una especie de tensión, ¿no? Siempre te enfrentas al alumno y es como desnudarte delante de mucha gente, ¿no? Porque si lo quieres hacer bien y si realmente te interesa, pues es un poco enfrentarte a tus miedos o seguridades que puedas tener. Uh-huh. Pero yo creo que, tiene más cosas positivas que negativas. Uh-huh. Claro, siempre dicen que los alumnos la primera clase están nerviosos, pero hombre, nosotros los profesores también estamos un poco nerviosos en las primeras clases. Bueno, entonces... Yo siempre lo paso fatal, la primera clase. Como porque todos. Además creo que es muy importante la primera clase y bueno, la primera impresión al final sí que cuenta y cuenta mucho y sí, es eso. Ellos estarán nerviosos porque es nuevo para ellos, pero para nosotros es también una situación nueva, ¿no? Son nuevas personas a las que tienes que motivar, a las que tienes que enseñar y esa es mucha responsabilidad. Claro. Y bueno, ¿estás en Valencia cuántos años, Miriam? Pues en Valencia estuve trabajando de profesora de español pues de los 23 hasta hace 8 años que me fui. Hace 8 años. De allí. ¿Y dónde te fuiste? Pues me fui a Brasil, me dieron una beca de lectorado del MAEC y nada, me fui a Brasil un poco a la aventura y mira, y aquí ahora estoy en Sarajevo. O sea, te fuiste a la aventura. Esto es un perfil muy común de muchos profesores de L que tarde o temprano acaban saliendo de España y acaban viviendo, pues, a veces alguna temporadita, una experiencia temporal en extranjero y otros ya que se quedan allí, pues, para vivir durante toda la vida. ¿Tú crees, Miriam, que la mayoría de profesores que acaban emigrando lo hacen por placer o por necesidad? Uy, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero yo creo que gran parte lo hace un poco por necesidad. Ya sabemos cómo es la situación del profesor de enseñanza de idiomas en España. Pero bueno, también tienes que tener un poco de espíritu aventurero, un poco ganas de querer salir de tu zona de confort. Es difícil. Vivir y trabajar en un país nuevo es muy difícil. No te tienes que enfrentar solo a un idioma, a una cultura, sino también a una forma de trabajar diferente. Los estudiantes cada estudiante es un mundo, ¿no? Y ahí los estudiantes que vas a tener son más homogéneos, no van a ser heterogéneos como es en España. Entonces, bueno, es difícil, ¿eh? Yo a la gente que está pensando en salir fuera de España le recomendaría que se lo pensara bien y que pensara bien dónde se va. Porque como bien has dicho, yo salí fuera de España para trabajar en Brasil, pero yo iba con una beca. Es decir, yo sabía que iba a trabajar y iba a tener unas opciones de trabajo. Y salir un poco a la aventura, por ejemplo, a Brasil no lo recomendaría. Por muchos temas burocráticos, el país es un poco caro, por ejemplo. Entonces, hay ciertos países que, si están fuera de la Unión Europea, que me lo pensaría bastante bien. Uh-huh. Y en general, Miriam, ¿tú crees que está mejor considerada nuestra profesión en el extranjero o en España? En el extranjero. Me da pena decir esto, pero es verdad. En España, pues, se tiene la creencia que por saber español o por saber la lengua o saber hablar un idioma ya puedes ser profesor, y yo creo que no. Que te tienes que formar y que no por el solo hecho de hablar un idioma puedes enseñarlo.
Entonces, en el extranjero, pues evidentemente tenemos el plus de que somos nativos y en mi caso, pues yo sí que estoy formada en filología hispánica y tengo mi experiencia. Entonces, pues sí, en el extranjero estamos más reconocidos. Bueno, y después de unos años en Brasil, como lectora en la universidad, llegas a Bosnia. ¿Cómo haces este salto? ¿Y por qué Bosnia? ¿Cómo lo haces? Pues mira, mi beca se acababa en diciembre, porque allí en Brasil el curso empieza en enero, no empieza en septiembre. Y entonces yo venía de mi beca y me fui a Valencia a pasar, pues eso, a quedarme ya allí para saber qué iba a hacer. Y justo yo tenía aquí un amigo, Carles, que estaba trabajando en el centro hispánico aquí en Sarajevo. Y nada, me dijo que se había quedado una vacante libre de profesor, que yo daba al perfil y que intentara, si me interesaba, que intentara hacer la entrevista y que él, por supuesto, por él tenía su aprobación. Y nada, aquí me planté. Me fui de los 40 grados de Brasil en verano en febrero aquí, con un frío que no veas, nevando, un clima horrible, pero bueno, una experiencia más. Claro, encima en febrero, que esto está... La visión que tiene la gente de aquí es en verano y cambia bastante, hace mucha oscuridad y bastante frío. Entonces, Sí, o sea, sí. digamos que tú también te marchas a Bosnia pues un poco a la aventura, como hiciste en Brasil. Sí, un poco sí. También me iba con trabajo, es verdad, y sí que es verdad que al tener aquí un amigo que ya me estaba hablando mucho de su experiencia aquí, de lo bien que estaba y de lo mucho que estaba aprendiendo, pues la verdad es que me llamó la atención y dije, bueno, me he cansado un poco de lo tropical, me voy un poco al frío, a ver qué pasa. Y la verdad es que de Bosnia y Herzegovina no sabía mucho. O sea, sabía lo que me había contado mi amigo y todo lo que sabemos un poco de cultura general, ¿no? De aquí, del país, pero me sorprendió bastante lo parecidos que somos de carácter y al mismo tiempo lo diferente que somos, ¿no? También al mismo tiempo. O sea que no es muy difícil para un español, una española, aclimatarse a la vida en Bosnia. Yo creo que no. Yo creo que tenemos un carácter muy parecido. Ellos son muy mediterráneos también. Y no, yo creo que aquí es muy fácil sentirse cómodo. Es una ciudad, además, Sarajevo no es muy grande. Entonces es bastante cómoda. Sí que es verdad pues que tienen sus diferencias y las cosas que ponen nerviosa, pues el choque cultural, ¿no? Que siempre hay cuando cambias de cultura, pero pues está bastante bien. Y Miriam, un aspecto positivo y un aspecto negativo de vivir en Bosnia. Para que alguien que se lo esté pensando diga, oye, pues mira, esto está bien y hay cosas que no están tan bien. A ver, yo recomiendo que venga todo el mundo a visitar Bosnia y Herzegovina porque es un país maravilloso y tiene muchas cosas. Y una cosa muy buena que he encontrado yo aquí es la gente. Son gente muy abierta, muy simpática, muy afable y que enseguida te quieren ayudar. O sea, en cuanto a factores, lo tiene todo. Inconvenientes, pues bueno, Bosnia es un país que aún está, digamos, en reconstrucción, aunque hace ya más de 20 años que fue la guerra, pero hay muchas, para mí, esto es una opinión muy personal, pero a nivel, digamos, del día a día, pues el transporte público, lo que es la burocracia sobre todo, o sea, si algo malo, pues muy malo sería la burocracia. Cuando tienes que enfrentar a hacer papeleo, pues eso es lo complicado aquí. Todo lo demás se come bien, cuando hace sol, hace un sol precioso. Y también ahora para que nos estén escuchando, que a mí siempre me escribe gente que viene aquí de turismo, podemos afirmar, Miriam, que la guerra se ha terminado, que esto es un lugar tranquilo, que puedes pasear por las calles, que es incluso más seguro que ciudades como Barcelona, como Madrid. Sin duda alguna, Sergio. O sea, esta ciudad es súper tranquila, vamos, yo ando de noche, de día, sola, acompañada y nunca he tenido ningún problema. Y eso, como afirmabas, ¿no? Creo que es incluso más segura que cualquier gran ciudad como puede ser o Madrid, o Barcelona, o Londres, o yo qué sé, Sao Paulo, ¿sabes? ¿Y cómo pasas tu tiempo libre? ¿Cómo se pasa el tiempo libre, el ocio en Sarajevo? Bueno, aquí es muy importante que te guste el café. Sí. Aquí a la gente le gusta mucho conversar,
sentarse horas y horas delante de un café y conversar. Y también hay mucha vida cultural. Hay un festival de cine que es en verano. También hay un festival de teatro internacional. También hay un festival de la guitarra. Hay infinidad de ciclos de cines. O sea, y todo es gratuito, o la mayoría de cosas son gratuitas. Y bueno, la vida aquí es tranquila. Sí que es verdad que no es una ciudad que tenga grandes fiestas, pero bueno, a nivel cultural es muy rica. Uh-huh. Bueno, vamos a adentrarnos en lo que Bosnia, seguimos dentro de Bosnia, pero vamos a adentrarnos en la enseñanza, lo que supone enseñar español en un país como Bosnia-Herzegovina. Ahora mismo estás en la universidad, estás como lectora en la Filosofsky, y antes estabas dando pues clases de español en una academia. ¿Cuál es, después de todos estos años, Miriam, cuál crees que es el panorama o la situación del español dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras en Bosnia y Herzegovina? Bueno, como bien has dicho, mi primera experiencia aquí fue trabajando en una escuela de español. Entonces, los alumnos que estaban cuando yo daba clases hace 2 años, estuve allí 3, los alumnos que iban a esa escuela, como es una escuela privada, pues tenían pues inquietudes diferentes, ¿no? O amor a la lengua, o estudiaban por trabajo. Sobre todo era porque les gustaba el español. Aquí siempre ya sabes que nos reímos mucho, ¿no? De que ellos aprenden, todo el mundo sabe un poquito de español por las telenovelas. Entonces, la gente que empezó a escuchar desde pequeñito cómo sonaba el español, les gustaba mucho y se apuntaron a clases de español. Y luego la universidad, bueno, pues tengo un tipo de alumnos diferentes que estudian italiano o francés, por una parte, y luego tengo otros alumnos que son, digamos, es una asignatura de libre elección para todos los alumnos de la Filosofsky. Entonces, bueno, pues los asignatura de libre elección, pues también van porque les gusta, porque les parece entretenida, les parece una lengua útil, cada uno tiene sus motivos. Y luego los otros porque tienen como asignatura obligatoria el español como segunda lengua. O sea que no hay un departamento de hispánicas independiente en la universidad. Exactamente, no hay. Sí, hay un departamento que sería así, el departamento de español, pero está dentro del departamento de románicas. Es decir, no somos primera lengua, sino somos segunda lengua obligatoria. Uh-huh. ¿Y sabes cómo es la situación del español en las escuelas? Me refiero a escuelas así de educación primaria o secundaria. ¿Se enseña como segunda lengua extranjera? O sea, supongo que será después del inglés. Primero sería el bosnio, ¿no? Bosnio, croata, serbio. Y luego sería el inglés. Y después, creo que no sé si estaría el español o tienen la opción los estudiantes de aprender español un poquito en la escuela pública y primaria, secundaria. Pues mira, en la enseñanza, lo que es público, yo creo que tienen varias opciones, pero el español no está dentro de ellas. Sí, sé que tienen árabe en algunos institutos o escuelas, sé también que tienen ruso, alemán, he escuchado, y italiano incluso, pero nunca he llegado a escuchar que tengan español. Sí que es verdad que hay escuelas institutos de secundaria que sí que tienen el español obligatorio, pero son privadas, son centros privados. Entonces, la gente que elige estudiar español normalmente es por gusto o no es una opción obligatoria para niños o adolescentes. O sea, por esta motivación que, como has comentado, viene muy determinada por las telenovelas latinoamericanas que la gente pues veía, sobre todo bueno, a mí me cuentan que veía la gente en periodos de guerra, que a veces era lo único que había, que digamos que era algo bastante barato de comprar, ¿no? Entonces se compraban pues paquetes de telenovelas mexicanas o de otros países de Hispanoamérica y se ponía en la televisión y la gente escuchaba. Y entonces hoy en día, no sé si te ha pasado mucho, pero yo me encuentro mucha gente que es capaz de entender perfectamente el español, pero no de producir o no de hablar nada en español.
Exactamente. O que saben las típicas frases graciosas que yo me muero de risa cada vez que las escucho, como cuando te dicen, estoy embarazada. Y es un chico, ¿no? Que se llama Emir, ¿no? Que te dice esas cosas. No, pero es muy simpático, la verdad. Bueno, y nunca había escuchado que nadie aprendiera español por las telenovelas, pero yo estoy muy agradecida. Y bueno, eso, como has dicho, ¿no? Son gente que pueden llegar a entender. Además, yo creo que en general aquí la gente es muy buena con los idiomas, no solo con el español. Y bueno, es una forma, ¿no?, de enganchar a la gente como otra cualquiera. Hay gente que se engancha por el fútbol, otra gente, pues mira, por telenovelas. O sea, podemos decir que en general los alumnos bosnios son buenos aprendices de lenguas. ¿Cómo es un alumno bosnio aprendiendo español? Son muy disciplinados. Yo creo que y además les encanta producir. Es decir, cuando aprenden algo enseguida lo ponen en práctica. Son muy trabajadores en clase también. Y no tienen vergüenza de, bueno, por lo menos en la universidad es un poco diferente, ¿no? Pero en general no tienen vergüenza, ¿no?, de ponerse a hablar, de intentar comunicar como sea. Y es muy curioso, ¿no? Porque al ser un grupo homogéneo, lo que la gente pensaría, ¿no?, lo que el docente podría llegar a pensar es que van a hablar entre ellos el idioma local, ¿no? Pero no, se esfuerzan para hablar en español y se pone como una norma no escrita, ¿no?, de que en clase de español se habla español. Y a mí me parece maravilloso eso. ¿Y qué dificultades tienen a la hora de aprender español? ¿Desde el punto de vista gramatical o quizá algo semántico, pues bueno, de palabras? Claro, yo creo que lo que más les cuesta, pues algunos conceptos como que no tienen en su lengua, como pueden ser los artículos, por ejemplo. Su lengua no tiene artículos, entonces para ellos es complicado saber cuándo tenemos que poner un artículo determinado, indeterminado. También sufren mucho con los pasados, porque ellos solo tienen un tiempo de pasados, tienen más, pero solo utilizan sobre todo uno, y nosotros tenemos 4 y utilizamos los 4. Entonces, para ellos, entender que tenemos 4 tiempos de pasados y que no se utiliza más uno que otro, sino que es según los usos, pues les cuesta un poco entender. Y bueno, ya el subjuntivo, que es otro que es clásico. un tema que les vuelve loco también. Ajá. Pero bueno, porque también en su lengua tienen otras formas de utilizar el subjuntivo. No tienen subjuntivo como tal, sino tienen otros recursos para expresar lo mismo. Entonces, hasta que lo llegan a entender, les cuesta un poquito. Pero en general, ya te digo que tú lo sabes, que son maravillosos y aprenden muy rápido. Aprenden muy muy rápido. Bueno, si lo comparamos con cómo nosotros a qué velocidad aprendemos bosnio, es algo increíble, ¿no? Que en 3 meses, 4 ya estén chapurreando español, que es algo increíble. Yo me acuerdo ahora de mi padre que me decía cuando fichaban a un jugador de estos de los Balcanes, de un croata, un serbio, un bosnio, y llegaba a España, todos se caracterizaban porque a los 3 meses ya podían dar rondas, o sea, una charla en español tranquilamente delante de los periodistas, y era algo increíble, ¿no? Que si hoy en día lo comparas con no sé, otra gente de otro país, no sé, me estoy pensando en un británico o en un francés, salvaguardando las distancias, pues por supuesto que wow, cómo se nota, ¿no? Cómo es que rápido aprenden. Bueno, además, yo no sé si yo tengo 2 teorías. Una es que tienen aún esa disciplina, ¿no?, de cuando era en Yugoslavia y se estudiaba de una forma más como severa, más, no sé, esa es una, o la otra es que como su lengua es tan difícil de aprender, ellos tienen que aprender otras lenguas para poder comunicarse con extranjeros. Y queriendo o no, Sarajevo es una ciudad que está llena de gente extranjera. Por diversos motivos, por trabajo internacional, hay mucho trabajo internacional. Y entonces, claro, para poder comunicarte tiene que ser en inglés o en español o en otro idioma. Entonces ahí se ponen mucho las pilas. También es verdad que lo de siempre, ¿no? Lo que siempre decimos, al ellos estar escuchando constantemente la televisión, las películas, la música en otros idiomas, pues se esfuerzan, ¿no? Enseguida abren su oído para aprender. Claro, eso es otro punto que no tenemos en España, que
En Bosnia la televisión está en su lengua original. Tienes un paquete muy grande de canales estadounidenses y extranjeros que está todo subtitulado, bien puesto para que desde pequeñitos se acostumbre el oído y empieces ya a captar el sonido. Y eso creo que es uno de los grandes secretos de por qué aprenden tan rápido lenguas extranjeras. Sí, y yo también creo que como también la generación ya no la gente joven, ¿no? Sus padres, sus abuelos, son gente que cuando esto era aún Yugoslavia viajaban mucho, tenían mucho trabajo internacional también, trabajaban mucho con internacionales. Entonces, esa gente mayor ya sabe idiomas. O sea, si tú vas a España y preguntas, no sé, a gente como de la edad de mis padres, de 50, 60 años, la gente no sabe idiomas. Aquí sí saben idiomas. Y te sorprenden de eso, de ver una señora muy mayor, ya no te digo 50, 60, que es gente para mí no es muy mayor, pero de 80, 70 que te puede hablar otro idioma. Sí, maravilloso. Sí, habla un poquito de inglés. Sí, eso a mí también me da mucha atención. Son cosas a las que ya me he acostumbrado después de vivir tantos años aquí, pero es como sorprendente que puedas comunicarte básicamente en inglés con esta persona de 80 años, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bueno, mire, vamos a hablar un poco de tu papel en la universidad. ¿Cuántos alumnos tienes en tus clases? Pues mira, tengo clases muy numerosas, como puede ser la asignatura de libre elección, que tenemos actualmente tenemos 35 alumnos. Y por clase, entonces para ser una clase de idiomas son muchos alumnos. Tú los debes saber, que eso es una barbaridad. Y luego, bueno, en general, pues los de italiano y francés, los grupos de italiano y francés suelen ser unos 15 alumnos, alumnas por clase. Vaya, así que los españoles les ganamos un poquito, ¿eh? Un poquito. Al menos por motivación. Y bueno, ¿eres la única lectora? ¿Cómo te encargas de enseñar español? ¿Tienes algo, compartes tareas con otra persona o cómo funciona esto? Pues mira, actualmente somos mi compañera Edina, que es, digamos, la coordinadora, ¿no? La que es una chica que es de aquí, del país, y ella se encarga, pues es como la jefa de estudios, coordinadora, no sé cómo llamarlo. Tiene como su cargo importante, ¿no? Digamos, en el departamento. Y luego estoy yo como lectora, que como sabes es una beca de 3 años. El año que viene se me acabará la beca y vendrá una persona nueva. Y bueno, ella se encarga un poco de poner orden, ¿no? De llevar un poco, de enseñarnos a las que entramos y de gestionar un poco todo. Y bueno, yo trabajo conjuntamente con ella, todas las clases las compartimos. Ella se encarga un poco de la parte teórica y yo me encargaría un poco de la práctica. Aunque siempre luego, ¿no? Vamos, ella también hace ejercicios prácticos de teoría, pero bueno, en general sería así, ¿no? La distribución. Ella la parte teórica y yo la práctica. Mis clases siempre son en español. Yo hablo todo el tiempo en español con ellos porque creo que es la única oportunidad que tienen de conocer y de hablar y de practicar la lengua con alguien. Y pues mi compañera Edina depende. Las clases que son más gramaticales, que formarían parte del departamento de románicas, los estudiantes, como he dicho antes, de francés e italiano, les da las clases en lengua local. Pero yo, como yo digo, la práctica siempre en español. ¿Y funciona? ¿Están acostumbrados estos estudiantes a esta metodología? ¿A que les hables en la lengua meta desde el inicio? No, ellos no. No, les sorprende al principio, pero luego lo agradecen. Cuando acaban, ya cuando se acostumbran a que les hables, a que se tienen que esforzar, a que ven que esto da resultados, ¿no? Que no lo hago yo porque quiero, porque... No, simplemente porque es bueno para ellos, para que aprendan, para que abran el oído, para que se esfuercen en aprender. Entonces sí lo agradecen, pero al principio sí que les cuesta bastante. Sí que oigo como quejas al principio de no te entiendo. Y digo, bueno, calma, tranquilos, no me tenéis que entender todo 100%. La primera clase, ¿no? Vamos a darnos tiempo, vamos a conocernos. Que esto es la vida real, claro. O sea, cuando vayas ahí fuera no te van a hablar en tu lengua. Entonces es algo que se tiene que acostumbrar, tiene que pasar por este periodo que yo también he vivido cuando daba aquí clases, que las primeras clases pues no están acostumbrados y necesitas al menos un mes, unas 4 o 5 clases quizá para que se vayan acostumbrando
a que quizá utilizamos una metodología un poco diferente, o al menos en las academias yo utilizaba dentro de los grandes enfoques, el enfoque comunicativo. ¿Qué tipo de metodología y enfoque utilizáis principalmente en la universidad? Pues en la universidad dejamos un poco el enfoque comunicativo, aunque yo siempre, ya te digo, que intento llevarlo a clase, porque también es como yo pienso que se aprende un idioma, ¿no? Hablando y comunicando. Pero sobre todo hay un enfoque gramatical. Y a las asignaturas que son obligatorias es un enfoque gramatical, totalmente teórico, y donde también hay una parte de traducción. Es decir, se les da un texto en español, lo tienen que traducir a su lengua. Uh-huh. Bueno, no es que sea lo más efectivo para aprender a hablar, pero sí que es verdad que si lo pensamos, están en la universidad y hay un tipo de objetivos que son diferentes, que no es aprender a hablar, sino es aprender los conceptos, digamos, teóricos de cualquier lengua en cuanto a gramática. Uh-huh. Porque ellos están estudiando lo que es una filología, o tienen algún tipo de asignaturas de pedagogía para ser profesores, o ¿cómo terminan? ¿Cuál sería, digamos, más o menos el equivalente en España a su titulación universitaria? Pues es bastante curioso, ¿no? Porque aquí no tienen universidad dedicada a traducción. O ellos se consideran filólogos, de hecho acaban con la carrera de filología, pero realmente hay una rama muy grande, hay una corriente dentro de la filología que lo enfocan a la traducción. Entonces, yo diría que acaban siendo un poco filólogos, un poco traductores. Tiene sus cosas buenas o cosas malas. Bueno, ya cada uno cuando sale pues intenta hacer lo que puede, ¿no? Ya sabes que aquí es un país con mucho paro, sobre todo juvenil, y hay mucha gente que se va. Entonces, de pedagogía creo que tienen alguna asignatura, pero yo creo que sobre todo es cuando empiezan el máster, ¿no? Como el segundo ciclo que llaman ellos. Ahí ya se pueden orientar un poquito más de lo que quieren, hacia lo que quieren hacer. Y bueno, ¿qué tipo de materiales utilizáis para vuestras clases? ¿Utilizáis algún tipo de manual así comunicativo o algo, pues, principalmente textos de libros para traducir o...? Pues hay una división entre las clases, ¿no? Los que tienen el español como asignatura obligatoria, ellos, la parte teórica se la da Edina, ella sigue su propio material. Lo creó ella y, sigue es más, digamos, no, les da fotocopias, pero no siempre del mismo libro. Al igual que yo depende de lo que estemos estudiando en ese momento, pues les doy unas fotocopias de unos libros o de otros. Como yo, sí que es verdad que Brasil me sirvió para conocer un montón de materiales diferentes, de tener libros como era yo misma, o sea, mi departamento de español era yo, pues yo me encargué de complicarme la vida y al mismo tiempo de aprender mucho, que es intentar conocer el mayor número de libros. Es como mi afición, conocer libros nuevos. Entonces, depende del concepto que estemos dando, pues yo utilizo un libro u otro. Pero siempre sí que intento que tenga un sentido, una coherencia en cuanto a gramática, en cuanto a nivel, en cuanto... no sé, un poco gestionarlo, un poco que no sea demasiado farragoso para ellos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que ellos estudian por conceptos, ¿no? Pues una semana el pretérito perfecto. Entonces, gestionar qué información le vas a dar o no para que no sea muy difícil o que no sea muy fácil, pues depende. Y bueno, y de la otra clase, los de libre elección, hoy por hoy estamos utilizando el libro de aula, que ya sabes que tiene un enfoque comunicativo. Claro, no puedo hacer que todo el mundo hable en clase, entonces me las ingenio de tal forma para que todo el mundo tenga su espacio, ¿no? de comunicar. Entonces, pues me acuerdo que les hice hacer un vídeo con una presentación y sorprendentemente me lo hicieron. Y yo pensaba que no iba a tener ese éxito. Entonces tuve 35 vídeos para ver.
O sea que si luego les Sí, sí, les propones así unas tareas un poco más comunicativas, que se salen un poquito del margen a lo que están acostumbrados, responden positivamente. increíble, pero cierto, sí, sí. Ujú. Yo pensaba que no, ¿eh? Lo hice un poco de bueno, quien quiera, tampoco es obligatorio. Y tuvo éxito. Había gente que lo hacía en pareja porque le daba vergüenza salir en vídeo de uno en uno, pero fue bastante positivo. La verdad es que no tengo queja de mis estudiantes. Y en general, Miriam, cuando terminan la universidad, ¿tú crees que acaban con un buen bagaje del español, con una buena competencia comunicativa? ¿Tú crees que cumplen con las expectativas de lo que supone una filología hispánica? Claro, ellos, tengo que decir que es la segunda lengua, entonces sí que es verdad que no les... Ellos estudian español 2 años, pero a nivel muy básico, ¿no? De conceptos muy básicos. Claro. Entonces, no te diría que tienen un buen nivel, pero también depende de la persona, ¿eh? Hay gente, a mí también estoy bastante sorprendida. Este es mi segundo año, ¿no? Ya he tenido, digamos, un curso 2 años seguidos, ¿no? Ya he visto la evolución. Y gente que no sabía nada, que no me entendía nada en la primera clase, después de 2 años pueden mantener una conversación conmigo normal. O sea, estoy muy sorprendida. Entonces, depende de la persona, del interés también que le ponga. Incluso ahora he tenido 2 estudiantes que se han presentado al DELE, que espero que lo aprueben. Una chica se ha presentado al nivel B2 y otra chica al nivel B1. Es decir, que llegan a tener una competencia bastante buena. Pero bueno, sí que es verdad que les falta un poco la práctica y lo que Claro. es pues aprender en un contexto más comunicativo, pues te da otra serie de recursos Pero bueno, lo aprenderán, yo creo que sí. Claro. Bueno, la última pregunta para cerrar esta sección, Miriam. ¿Eres optimista? ¿Cuál crees que es tu visión? ¿Tienes una visión positiva y optimista en cuanto a la enseñanza de español en Bosnia? ¿Crees que, pues bueno, estos problemas que me has comentado se van a solucionar? ¿Va a haber, no sé, se va a incrementar, se va a crear una sección de hispánicas, un departamento de hispánicas en la universidad? ¿Se va pues a plantear nuevos enfoques? ¿Se va pues a aumentar las horas del español? Bueno, yo positiva soy siempre, entonces voy a pensar que sí. Sí que es verdad que se está escuchando que ya no en Sarajevo, sino en Mostar están pensando reabrir otra vez el lectorado, que se cerró hace unos años por problemas, bueno, de cambio de gobierno y estas cosas que pasan. Y bueno, se está planteando abrir otra vez, digamos, el departamento de español en Mostar, entonces es muy positivo. Aquí también sí que es verdad que tenemos una demanda muy grande, ya te he dicho que son 35 alumnos por clase para los de libre elección, entonces sí que se está planteando abrir. Lo que pasa es que pues lo que pasa en todos los países, no depende solo de nosotras, depende también del gobierno, del Ministerio de Educación y Cultura, y ahí ya no sé yo los presupuestos que tienen para abrir o hacer que tenga más horas. No creo que la universidad hoy en día se pueda permitir abrir. Pero vamos, demanda hay, interés hay por la gente. Claro, claro. Bueno, vamos a cruzar los dedos y vamos a ver cómo evoluciona esto de enseñar español en Bosnia y Herzegovina. Para ir terminando, Miriam, nos acercamos hacia el final de la entrevista. ¿Qué proyectos de futuro tienes? ¿En qué andas metido ahora? Sé que estás dando clase de español y no sé si tienes de cara al futuro algo para hacer, algo en mente o no. Bueno, pues ahora mismo es mi último año, ¿no? Es el momento de reflexión, de pensar, de focalizar para saber qué quiero hacer. Tengo varias ideas en mente. Una de ellas es, bueno, intentar a enseñar clases a secundaria. Hay un programa, hay una beca también que se llama Secciones Bilingües, que es también por la zona, es un poco los Balcanes, y no me importaría, me encantaría, es más, irme a otro país para dar clases a secundaria, que es un poco lo que me falta, ¿no? En mi currículum. Yo ya he dado clases de español de forma individual, en academias de español, también he estado en la universidad, y yo creo que me falta un poquito la magia que tiene la secundaria, ¿no? Claro. Que al mismo tiempo me aterra. Pero bueno, creo que es una buena experiencia y que para el futuro me va a servir un poco para acercarme a España, ¿no? Si quiero volver en algún momento.
Y por otro lado, estoy pensando también estudiar algo de marketing y publicidad y dar un poco un giro, ¿no? Un pequeño giro, no un giro muy grande, para un poco poder ayudar o poder meterme en el campo de editorial, de manuales de español. Me gusta mucho ese tema. O para abrir mi propio negocio, quién sabe. Claro, o sea, después de toda esa experiencia que tenías manejando manuales de él en Brasil, esto te va a venir como anillo al dedo, la verdad. Claro, ¿no? Si será por experiencia. Yo, la verdad es que, mira, una cosa que tiene que hacer un profesor de español es conocer muchos manuales, claro. Porque al final crear es muy complicado. Exige mucho tiempo y la recompensa a veces es nula, ¿no? Porque a veces lo que tú has creado, el material que has creado, no funciona en clase. A veces sí, a veces es maravilloso, pero es que ya está, hay tanta cosa, hay tanto manual, hay tanta página, que es mejor, ¿no? Saber buscar que perder tiempo en crear. Que a veces si tienes una buena idea, adelante, por supuesto. Pero bueno. Sí, muchas veces simplemente es hacer ciertas modificaciones en material que ya está creado, que hay material que es fantástico, hacer modificaciones y hacértelo tuyo, porque yo siempre digo que cada uno tiene su propia clase, sus propios alumnos, y es muy difícil que tú te puedas descargar un material directamente de internet gratuito o que utilizas un ejercicio de un manual de L y que se ajuste exactamente a lo que tú necesitas en esa clase. Es muy difícil, pero haciendo pequeñas modificaciones siempre se puede llegar. Bueno, Miriam, siempre termino la entrevista con el consejo final. ¿Qué consejo darías, Miriam, a una persona que quiera formarse y convertirse en profesor de español? ¿Cuál sería tu único consejo? Madre mía, un único. Sí. Mi única... es bastante difícil, ¿no? Pero yo diría que tener curiosidad. Hay que tener mucha curiosidad, por lo que he dicho, ¿no? Diera un consejo, aparte de la curiosidad, que yo creo que es algo que tenemos ya por cada persona por sí, diría que la gente tiene que tener la capacidad o que aprenda a escuchar. Es muy importante. Ya escuchar consejos, escuchar tu programa, escuchar a tu compañero, escuchar a todo lo que puede ser ir a formación, seguir formándote, creo que es fundamental. Y sobre todo escuchar a tus alumnos. Más fundamental aún. Pues nada, nos quedamos con esta idea de escuchar y escuchar mi programa también, entre paréntesis. Y bueno, concluimos aquí la entrevista. Muchas gracias, Miriam, por haberte prestado a este rapto pues voluntario de casi, pues mira, más de 40 minutos de entrevista. Espero que todo te vaya muy bien con estos... que acabes felizmente en la universidad en Sarajevo esta experiencia de lectorado y luego pues encamines bien o empieces con buen pie estos proyectos de futuro que me has comentado tanto en la editorial como pues en estas becas que no sé cuándo salen estas becas de secciones bilingües. Pues cambia cada año, pero normalmente suele ser en marzo, abril, mayo. Depende del año, cambia. Pero bueno, animo a todo el mundo también que lo intente. Claro, o sea, pues bueno. Hay un montón de becas y de programas que están ahí abiertos para todo el mundo que quiera intentarlo. Pues también te deseo suerte con estas becas de secciones bilingües, Miriam, y muchas gracias por haber asistido al programa. A ti por esta charla. Un saludo. Chao. Recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en conmovimiento.com, blog en el que encontrarás toda la información necesaria para mover tus clases de L online a otro nivel. Y en el que, si además te suscribes, recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento, además del acceso a la zona del profesor con movimiento, lugar en el que te podrás descargar gratuitamente material didáctico para aplicar desde ya mismo a tus propias clases de L. Te espero en el siguiente podcast
con más movimiento.